Esta es la última reunión dominical del año y aunque nosotros entendemos que una vez caiga la hoja del calendario el día 31, ¿sí? Pues el primero va a ser otro día y esa es una experiencia que cada 24 horas la vivimos. Sí, solo que pues le damos al 31 toda esa, ¿no? Como esa mística especial. Pero eso que vamos a celebrar dentro de unos días, el cierre del año, cada 24 horas vivimos eso. Un día que se cierra y uno nuevo que comienza, ¿no? Pero bueno, este tiene algo particular y tiene una importancia mayor para nosotros. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué? Podríamos hablar de algunas cosas, cambia el salario mínimo, hay nuevos periodos académicos que comienzan, hay un ajuste en las tarifas de casi todo lo que pagamos, ¿cierto? Usted cuando comience un nuevo año siempre va a encontrar la novedad de que todo está más caro, ¿no? Y bueno, uno como que no puede desconocer que inaugura un nuevo periodo. Y aunque después de que pasa la euforia de la celebración y quizás si usted tiene la oportunidad de salir al final de las vacaciones, nos damos cuenta que todo vuelve a ser lo mismo, ¿no? Otra vez entramos en la rutina, quizás un poquito más caro el asunto que el año pasado, pero el gran reto para nosotros los hijos de Dios es poder, como lo expresa el salmista ahí en el Salmo 90:12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, si solo contamos los días como un ejercicio matemático o estadístico, pues no tiene sentido. Pero la idea de contar los días, la idea de mirar hacia atrás y ver todo lo que ha sido el recorrido que hemos hecho, la idea es evaluarnos y decir: yo he crecido en sabiduría, yo he crecido en entendimiento. Hay cosas que yo veía de esta manera, pero ahora las aprecio desde la óptica de Dios. Hay situaciones que yo no manejaba o las manejaba desde mi humanidad, pero ahora las manejo desde mi espiritualidad. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? He crecido en sabiduría y de eso se trata, que yo pueda contar los días, pero no para añadir números a mi existencia, sino para añadir ¿qué? Sabiduría. Por eso las evaluaciones siempre son buenas si al final de las mismas atesoramos sabiduría. Si no, lo que hemos hecho es un ejercicio de revolcar recuerdos, teñirlos de amargura, ahondar las quejas, las decepciones. Uy, este año no sé qué y terrible tal cosa, y yo tenía el proyecto de hacer esto y eso no se pudo y al fin no compramos esto y no salimos de esto. Y entonces termina siendo un ejercicio simplemente de amargura, de queja, ¿cierto? Este año, cuyo telón de cierre está a punto de caer, ha sido denominado por todos, y ustedes ya conocen la expresión, como un año atípico, así le han llamado, ¿cierto? Un año atípico. Y indiscutiblemente, nos parece como una expresión de cajón, pero indiscutiblemente responde a la descripción de lo que ha sido este año. Y vea, esto sí usted lo puede guardar para contárselo a sus nietos. Nosotros somos la generación que ha vivido una experiencia que generaciones anteriores no vivieron. Nosotros somos la generación de la pandemia, ¿no? Entonces cuando usted por allá más dentro de unos años se siente con sus nietos, les va a contar: ve, ¿qué es eso de la pandemia? Y usted va a decir: no, eso fue terrible, mire, eso fue el día que empezó y todos pensamos que iba a ser un fin de semana y dejamos las cosas en la oficina, dejamos el radio prendido, dejamos no sé qué, porque ya regresábamos después del fin de semana y resultó que no, que eso se fue casi 9 meses. Pero en esto, como generación, somos pioneros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo he escuchado en estos días hablar de que la pandemia del principio de siglo, no sé qué. No, realmente las experiencias que la humanidad vivió antes nunca tuvieron la repercusión global que esta
pandemia ha tenido. Nunca la humanidad antes vivió una experiencia que que afectara a todo el globo terráqueo en forma simultánea, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo leer el paso de los meses y su efecto pedagógico en la vida de cada uno de nosotros y particularmente en nosotros como iglesia? Y mientras meditaba en esto fue inevitable conectarme con uno de los relatos más dramáticos y complejos que hay en la Escritura. Y muchos estudiosos del texto bíblico coinciden que esta es la porción más excelsa y maravillosa en cuanto a lo literario. Ninguna porción de la Escritura es tan literariamente tan rica como es este texto. Y yo no sé si usted se está imaginando ya de qué libro le estoy hablando. ¿De qué libro? Ah, qué bien, Jaivito. Del libro de Job, ¿no? Y en este relato creo que tenemos unos perfectos lentes para mirar la situación que hemos experimentado y evaluar algunas lecciones y plantear algunos desafíos desde la lectura de este precioso libro. Y a ver, escuche esto. Toda situación trae desafíos naturales a quien la vive, ¿sí? Toda situación. O sea, que nosotros somos hijos de Dios y que allá afuera no son hijos de Dios, no importa. Vivimos una situación que trae desafíos para todos. Pero el gran reto para nosotros los hijos de Dios, ojo, no es cómo sobreponernos a la situación. No. El gran reto, ¿y sabe por qué? Que la gente dice, ¿cómo superamos esta crisis? No, el gran reto para nosotros los hijos nunca es ese. Porque escúcheme algo, Dios nunca está en crisis. Dios no está en crisis. Y si Dios no está en crisis, nosotros sus hijos no deberíamos estar en crisis. Pastor, pero pasamos situaciones difíciles. Sí, claro, pero frente a las situaciones difíciles, el verdadero desafío que los hijos tenemos es identificar lo que Dios está haciendo y cómo nos conectamos con su propósito. ¿Ves la diferencia? Allá afuera el reto principal es cómo superamos la crisis. Ese no es un desafío para nosotros, porque Dios no está en crisis, nunca ha estado en crisis. El gran desafío para nosotros es cómo identifico en medio de esa crisis lo que Dios está haciendo y cómo me conecto con eso, cómo participo en eso que Dios está haciendo. Y bueno, hoy quiero hacer algo que los predicadores nunca deberíamos hacer. O sea, los predicadores nunca, y si usted está en esa carrera, nunca haga esto que yo voy a hacer hoy, ¿cierto? O sea, uno como predicador nunca debe dar por sentado que la gente conoce el texto que vamos a mirar. Pero hoy yo voy a dar por sentado que ustedes conocen la historia del libro de Job, ¿cierto? Porque primero no tenemos el tiempo de entrar en todos los detalles y esto. Pero si no lo conoce, se está perdiendo de uno de los relatos más fascinantes de la palabra y que tiene una cantidad de elementos aleccionadores. Pero simplemente voy a seleccionar a lo largo de la exposición algunos versículos para afirmar algunas de las cosas que voy a dar por sentado que usted ya sabe, ¿sí? Bueno, incluso aquí en la congregación no recuerdo cuándo hicimos un estudio del libro de Job muy bonito, hace algún tiempo. Pero este libro, como toda obra literaria, tiene 3 grandes sesiones. Toda obra literaria debe tener una introducción, el desarrollo de todo un argumento y una conclusión. Y digamos que con esa estructura gigantesca así se maneja el libro de Job, que por cierto es un libro, digamos que extenso, son 42 capítulos. Pero los 2 primeros capítulos tienen la introducción donde se presenta al protagonista y describe su desgracia. Punto. Luego vienen casi unos 36 capítulos más o menos,
un bloque extenso como complicado de entender. Es toda una serie de interpretaciones teológicas. Y note, toda la tensión que se da en ese bloque es: ¿por qué Dios permite que pase esto? ¿Y por qué esto tan malo le pasa a alguien que es bueno? O sea, todo ese bloque trata de explicar o de preguntarse o de especular por qué Dios hace. Entonces cuando, por ejemplo, uno de los amigos le dice a Job: hermano, usted tuvo que hacer algo muy malo. Pero el texto mismo nos dice cuando el relato comienza que Job es un tipo recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, mejor dicho, el hombre es el partido perfecto, ¿no? Pero después que uno de los amigos llega y dice: no, pero es que usted tuvo que hacer algo muy malo. Porque es que es imposible que a alguien tan bueno como usted dice que es, le pase algo tan malo como lo que usted está viviendo. Entonces viene toda esa serie de especulaciones en ese gran bloque que, repito, son como unos 36 capítulos, porque a partir del capítulo 38, que es ya la conclusión, interviene Dios, habla Dios, aparece Dios, y de ahí hasta el 42 tenemos la conclusión donde finalmente Job como que dice: ay, ya entiendo por qué, ¿cierto? O mejor dicho, realmente él no entiende por qué, pero puede entender la soberanía de Dios en medio de todo lo que él ha estado viviendo. Entonces eso es más o menos, digamos, ya mire, no di por sentado todo, ya le hice así como una breve descripción de todo lo que es el libro. Ahora, la pregunta es: ¿dónde conecta este antiguo relato con la situación que experimentamos durante el 2020? ¿Dónde conecta? Y es aquí donde vamos a tratar de empezar ahora nuestra reflexión. El autor presenta a Job como un hombre tranquilo, próspero, con una descendencia numerosa. Job tenía 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. Incluso hay algo esto yo no lo había visto antes. Ahora en el estudio de estos días, es interesante la numerología en el libro de Job. 7 hijos varones, número de la perfección. 3 hijas mujeres. Y todas las cifras que se dan en cuanto a sus bienes están representadas por números que tienen un simbolismo especial a lo largo de toda la revelación. Y es muy interesante, ¿no? Además de eso, es un hombre con un tremendo prestigio y un reconocimiento en el lugar donde vive, ¿no? Mira, por ejemplo, el verso 3 del capítulo 1. Estamos en el libro de Job, ¿cierto? Su hacienda era 7,000 ovejas. Por eso note las cifras, los números de las cifras: 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Nota la descripción de Job, además de tener una familia numerosa, que era una de las cosas que de alguna manera expresaban el favor de Dios sobre alguien. Si tú no tienes hijos, se te cerró el favor de Dios. Esa era la concepción antigua, ¿no? Si tú tienes muchos hijos, es porque el favor de Dios está contigo. Este tipo que tiene 7 hijos varones, 3 hijas mujeres, 10 hijos en total. Pero además de eso, 7,000 ovejas, 3,000 cabellos, 500 yuntas, 500 asnas y muchísimos criados. Pero además de eso dice: y era el más grande de todos los orientales. Ahora, note esto. Conectemos. Esta podría ser la descripción de la iglesia previo a la situación que atravesamos. Si usted recuerda, estamos hablando de una iglesia tranquila, próspera, creciente y con un reconocimiento social sin precedentes en la historia, ¿no? Todos los políticos le coqueteaban a la iglesia, todos los movimientos y esto, y la iglesia era la con la que todos querían salir a bailar, ¿no?
Así, más o menos como está describiendo el libro a un personaje que Job, esa podría ser una descripción de la iglesia, una iglesia creciente, próspera, con muchos proyectos, con muchas cosas. Pero surgió esta situación. Mediados de marzo comenzó toda esta situación. Y una situación que le dio un giro radical a todo lo que hasta ese momento habíamos vivido, ¿no? Y yo pensaba en estos días, pero nosotros como humanidad, digámoslo así, hemos atravesado diversas crisis. ¿Por qué esta nos afectó tanto? Bueno, uno puede decir, bueno, por el carácter global de la misma, ¿cierto? Pero quiero que analicemos un poquito qué sucedió en el caso de nuestra historia hoy y cómo lo miramos o cómo nos ayuda a leer lo que hemos vivido nosotros, ¿sí? La primera cosa que Job experimenta es una pérdida en cuanto a lo que tiene. ¿Qué tiene Job? ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué tiene Job? Tiene muchas riquezas. ¿Tiene qué más? Una numerosa familia, hijos, tiene prestigio, ¿cierto? Todo eso lo tiene Job. Y esa es la primera pérdida que experimenta. La pérdida de lo que tiene, ¿sí? Una pérdida económica. Bueno, en el caso de Job fue mucho más que económica, ¿cierto? Pero quizás una de las cosas que más golpeó a la humanidad en medio de esta situación fue precisamente eso, el asunto de la economía. Mire, yo analizaba en estos días, solo un puñado de negocios se vio favorecido en medio de esta crisis. Digamos que los proveedores de tecnología, esos hicieron su agosto durante la pandemia, pero del resto, uno podría decir que casi en su totalidad, toda la dimensión de negocios y todo, lógicamente algunos más que otros, ¿cierto? Pero todos en términos casi que general se vieron afectados, experimentaron dificultades y algunos dificultades de índole letal. Personas que todas sus inversiones, todo lo que han hecho se les acabó, se terminó, ¿cierto? Y yo pensaba, pero la humanidad ha vivido crisis financieras antes, algunas incluso en forma reciente, ¿no? Crisis que han afectado la totalidad del planeta. ¿Y por qué esta fue tan impactante? ¿Por qué esta fue mucho más letal que las anteriores? ¿No? Volvamos al relato. Si usted conoce el relato de Job, Job también tiene una cosa muy particular y es ese diálogo que se da por allá en el cielo entre el Señor y sus siervos, y entre ellos venía también Satanás y todo eso. Cuando Satanás llega a la presencia de Dios, Dios sale haciendo alarde de Job. Y esta es otra de esas cosas fascinantes del relato. Yo siempre he dicho, es espectacular que algún día Dios chicanee de uno, ¿cierto? Que algún día Dios diga, ¿ha visto ángel? Uy, bueno, pero si me va a pasar esto, mejor que deje así, Señor, ¿no? Mejor no, ¿cierto? Mejor que no chicanee de nosotros. Pero Dios, para decirlo así bien, en forma bien popular, Dios chicanea de Job. Y ante Satanás, ante su adversario, ¿no? Y entonces, note el verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Toca lo que tiene. Así pues, es que, digamos, servir a Dios y todo, estando rodeado de muchos bienes y con todo ese prestigio y con todos esos hijos. No, así es muy fácil. Pero toca lo que tienes. Y
Y la acusación que Satanás hace ante Dios, porque recuerda que él es el acusador, una acusación tocante a Job. Mire, en otras palabras, Satanás le está diciendo: Job teme a Dios por interés. Job teme a Dios por interés. ¿Acaso es que lo teme en balde? No, quítale lo que tiene a ver. Y entonces ya comenzamos a hacer reflexiones nosotros, ¿cierto? ¿Qué motiva mi temor a Dios? ¿Qué motiva mi devoción a Dios? Es simplemente porque es que si me separo, me va a ir terrible. Entonces, una persona rodeada de tanta prosperidad, ¿cómo no va a temer a Dios? Quítale lo que tiene. Y Dios le da licencia al enemigo que lo haga. Y la siguiente escena es realmente dramática. Usted conoce el relato que llega uno: solo yo sobreviví para darte la noticia, y al final terminan 4 tipos parados, 4 criados parados frente a Job, 4 sobrevivientes que le traen el nefasto reporte de la pérdida, primero de sus criados, luego de su ganado, luego de sus camellos y finalmente de sus hijos. Los 10 murieron. Enemigos, accidentes naturales, pero así termina esa escena. Pero Job no blasfema. Ahora, estos han sido meses de pérdidas. Y muchos de ustedes que están activamente en la vida laboral, en negocios, en trabajos perdidos, negocios muy menguados, algunos perdieron sus ahorros, sus inversiones, muchas otras cosas, algunos perdieron incluso familiares. Y esto no dejó de afectar también a la iglesia. No dejó de afectar también a la iglesia. Por ejemplo, la mayoría de congregaciones que funcionaban en arriendo tuvieron que entregar sus locales, con la incertidumbre ahora de si pueden conseguir o no, ¿cierto? Pastores que vieron reducidos sus salarios por razón de sus ingresos. Hermanos que vivieron en carne propia lo que describimos hace un momento. O sea, ingresos que se redujeron, gastos que se mantuvieron, y esta es una ecuación que siempre va a generar un balance en rojo. Si a ti se te reducen los ingresos pero los gastos se sostienen, el balance siempre. No necesitas ser un economista de una gran universidad para llegar a una conclusión de estas. Pero uno dice: la iglesia antes ha vivido crisis de esta naturaleza. ¿Por qué nos dio tan duro ahora? Y nota la reacción de Job a la altura del verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Fascinante. Uno lee esto y no deja de como que sentir en la piel esa sensación por la profunda piedad de este hombre. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo reaccionó Job? Y note, rasuró su cabeza, rasgó su manto, rasuró su cabeza. O sea, no escondió su dolor. Pues a quién no le duele perder lo que ha trabajado toda la vida. Pues es absurdo, ¿cierto? Pues no es pecado que te duela perder algo que para ti era valioso. Pero su dolor lo vistió, lo cubrió con adoración.
¿Sí nota? Se postró en tierra y ¿qué? Y adoró. Sus labios se abrieron para declarar la soberanía de Dios, no para maldecir por la situación que estaba atravesando. Y me fascina la expresión que usa el escritor ahí al cierre del verso 22. Dice, no atribuyó a Dios ¿qué? Despropósito alguno. O sea, no desconectó la experiencia traumática del propósito divino. Y ese es el asunto con nosotros a veces, que vivimos experiencias muy traumáticas y entonces nos olvidamos de que estamos en el marco de un propósito que es eterno. ¿O no? Dice el texto claramente que no atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, sí, él entendió la dimensión de la desgracia, pero tenía claro que hay un propósito que estaba por encima de todo eso. O sea, él no desconecta la experiencia del propósito divino. Y ojo, cuando tú mantienes una permanente conexión con el propósito de Dios, siempre apreciarás en los acontecimientos la manifestación de los procesos de Dios. Otra vez. Cuando tú mantienes una permanente conexión con el propósito de Dios, siempre apreciarás en los acontecimientos una manifestación de los procesos de Dios. O sea, esto que me está pasando es un proceso que me mantiene conectado al propósito. Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. En el capítulo 2, ahora vuelve a llegar otra vez Satanás a la presencia de Dios y el tema vuelve a ser Job. Y en esta ocasión Dios le menciona, Dios sigue chicaneando de Job. Dios le menciona, ¿no viste? Y usa una expresión que vuelvo y repito, cautivó mi atención durante el estudio del texto. ¿No te diste cuenta que retuvo su integridad? Y aquí encontramos el primer gran desafío. Ahora lo vamos a mencionar y lo vamos a poner ahí en pantalla para que usted, pero simplemente se lo menciono. Ahora, si está tomando nota, espere, ahorita se lo voy a mencionar uno por uno. Escuche. Cuando estamos frente a los retos materiales, porque todo aquel que se mueve en el mundo de los negocios entiende que eso es un riesgo. ¿Sí o no? O sea, usted invirtió, puede que le salió, puede que no, todo eso, sí. Pero el gran desafío no es cuánto acumulamos o cuánto tenemos, ni siquiera si lo retenemos o no. El gran desafío es mantenernos íntegros. Y este es el centro de lo que Dios le saca en cara a Satanás. ¿Has visto a Job? Retuvo su integridad. Mira, acaba de perder todo, absolutamente todo, y aún así retuvo su integridad. El relato presenta a un Job perfecto, recto, apartado del mal, próspero, y en el momento en que pierde todo, no blasfema, ¿cierto? No se pone a decir bobadas ni nada de eso. En medio de las situaciones de pérdida económica, vimos lastimosamente cómo la integridad de muchos se fue a pique. Y basta con echar una mirada al sistema, por ejemplo. Era aberrante cómo muchos funcionarios del gobierno aprovecharon esta situación para sacar partido de la necesidad de las familias. O sea, era realmente aberrante. Pero los índices de atracos, esa sensación creciente de inseguridad, todo es el resultado de esta situación. Pero volvamos al texto. Ahí a la altura del capítulo 2, verso 4. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo a Jehová: ojo, piel por piel,
todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás: he aquí él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces, el planteamiento de Satanás dice: bueno, listo, sí, tengo que reconocer que el tipo resultó más duro de lo que yo creía. Pero bueno, una cosa es perder lo que uno tiene. Otra cosa es verse afectado en lo que uno es. Toca su piel, toca su salud. No toques lo que tiene, tócalo a él. Y ahí sí te vas a dar cuenta que este hombre se nos vuelve nada, ¿cierto? Y el asunto ahora va más allá de lo que tiene. El asunto ahora tiene que ver con él. Y el texto dice que una sarna maligna cubrió todo su cuerpo y lo atormentaba. La descripción es bastante gráfica. Dice que se rascaba con un tiesto, se echaba ceniza para atrás. Uno lee eso y ya uno le da como picazón, ¿cierto? Uno comienza con solo leerlo. O sea, la descripción que el autor hace. Y encontramos a un Job que no solamente perdió lo que tenía, sino que ahora perdió su salud. Y este es el otro elemento que se fusionó con el anterior para articular una situación completamente agobiante. Pero sumémosle una cosa más. La pérdida de todo y ahora la pérdida de su salud trajo otro problema colateral, y es que desató una crisis familiar. La esposa, que ya de por sí era una víctima porque ella perdió sus 10 hijos también, pues ella también perdió sus hijos, ¿cierto? Ahora ve a su esposo vuelto nada, tirado en medio de un poco de ceniza, rascándose con un tiesto, y entonces hace una intervención en el drama con una necia, indolente, pero sobre todo desesperada frente a la situación. Mira el verso 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esas esposas cariñosas. Ahí tiene usted para que vaya mirando, ¿no? Mire esta joya de esposa. Usted está tirado ahí rascándose por todos lados y aparece la esposa toda cariñosa y le dice: mi amor, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿Cierto? O sea, así como con esa delicadeza femenina. Entonces, ahora sí, tenemos un hombre que tiene una pérdida significativa en lo económico, que tiene un serio problema en su salud y que está en medio de una crisis familiar sin precedentes. Y escuche, si usted observa estas tres cosas en el relato, son claramente el trípode que ha sostenido la crisis que hemos vivido a lo largo de este tiempo que hemos bautizado con el nombre de pandemia, ¿no? Una situación donde casi todos han perdido algo y muchos han perdido casi todo. Una situación donde la amenaza de salud es una realidad para todos, pero una situación que en muchos casos ha desatado crisis familiares en forma bastante dramática. Y aquí ya tenemos el cuadro completo. Aquí ya tenemos en el libro de Job una perfecta radiografía del 2020.
Ya y ahora, ¿qué es lo que viene en los próximos minutos de nuestra exposición, de nuestra reflexión? Tratar de identificar algunas lecciones, pero sobre todo algunos desafíos que estamos llamados a abrazar y a responder como iglesia. Repito, si bien la crisis generalizada es para todo el mundo, la iglesia está en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. O sea, la crisis también nos ha tocado a nosotros. Por lo tanto, ojo con lo que le voy a decir. Aunque la afectación sea la misma, la respuesta tiene que ser diferente. O sea, no es que nosotros somos la iglesia del Señor y a nosotros eso que está viviendo todo el mundo afuera no nos toca. No, también. ¿Cómo que no? También. La afectación es la misma, pero la respuesta tiene que ser diferente. La respuesta tiene que ser diferente. Una seria y letal amenaza de salud, amalgamada con una terrible experiencia de pérdida económica que desató en muchos hogares una agobiante crisis familiar. Esa frase sería la descripción más resumida de lo que han sido estos casi 9 meses. ¿Cuáles son los desafíos? Y mire lo que vamos a hacer ahora. Vamos a identificarlos en el texto y luego al final lo vamos a repasar otra vez. Y usted, porque el reto de esta mañana es que usted los abrace. Diga, yo quiero asumir ese desafío. Entonces al final cuando lo repasemos usted lo va a ir chuleando. Listo. La idea es que lo podamos entender y que podamos abrazarlos. ¿Está listo entonces? El primer desafío ya lo dije. ¿Cuál es? Entonces, primer desafío, necesitamos retener la integridad en medio de la crisis. Retener la integridad en medio de la crisis. ¿A qué se refiere esto? Es el reto de mantenernos tal como somos. Tal como somos. Vea, hay por ahí algo que se dice, es que las crisis transforman a las personas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que una crisis hace es dejarnos ver lo que realmente somos. No es que las crisis transformen a las personas, es que las crisis hacen visible lo que realmente tú eres. Lo que realmente tú eres. Entonces, retener la integridad es poder ser el mismo, no importa si estoy aquí, si estoy frente a esto, frente a lo otro, yo sigo siendo el mismo, yo soy un hijo de Dios, yo he sido redimido por su sangre preciosa, yo soy un ciudadano del reino, yo soy un instrumento de Dios para la transformación de la sociedad. Eso es lo que yo soy, con pandemia o sin pandemia, en crisis o en no crisis, en el viejo orden mundial o en el nuevo, yo no sé qué, pero yo soy el mismo. Ese es el gran desafío. Retener la integridad, se trata de eso. Infortunadamente, en algunos sectores de la iglesia vimos cómo la integridad se vio comprometida. Es lamentable cómo, por ejemplo, se usó la fe para sacar partido económico de la angustia de las personas. Se promovieron donaciones especiales que te harían inmune al virus, ¿no? Anuncios apocalípticos que te retaban a responder de una forma u otra para ir so pena de irte al infierno o montarte de una vez por todas en el transporte que te llevaría al cielo. Algunos cambiaron la naturaleza sagrada del púlpito y lo usaron para tratar de explicar teorías de conspiración, mostrar la inminente aparición de un nuevo orden mundial,
hasta hablar de los efectos posibles de la vacuna en el ADN de las personas, y dejaron de lado la mayor necesidad que tenemos en tiempos de crisis, que es escuchar la palabra de Dios. Pero también algunos hermanos se divorciaron completamente de sus compromisos con el reino, en todo sentido, y dejaron que el temor a los efectos de un virus marcara por completo la agenda de todo lo que tenían que hacer. Y escúchame, no vivimos como la esposa de Job, llamando la muerte o exponiéndonos en forma insensata a ella todo el tiempo. Pero no podemos permitir que el temor a la muerte dirija y controle todo lo que hagamos. Porque nosotros, si algo tenemos claro, nosotros los hijos de Dios, es que la muerte no es el destino final de nada. Yo no me cuido por temor a morirme. Yo me cuido por amor a mi familia, a mi prójimo y como testimonio en medio de la situación que vivo. Mientras el mundo está preocupado por un virus que los puede matar, la iglesia debe estar ocupada en una vida que debe manifestar. Esa debe ser nuestra preocupación para retener la integridad. Retener la integridad es mantenernos fieles a lo que somos, no importa lo que estemos atravesando. Y me llama poderosamente la atención la reacción de la iglesia cuando todo comenzó. Recuerdan que cuando todo comenzó y se decretó el cierre de los auditorios, surgió una avalancha, una ola de invitación en las redes sociales, ¿cierto? Para orar por la reapertura de los templos, convocaciones multitudinarias para interceder por este propósito. Y los más osados incluso promovieron desobediencia civil, que nos lanzáramos a los auditorios porque debíamos reunirnos para adorar al Señor y eso. 7 meses después, cuando permitieron la reapertura de los auditorios, nadie quiere volver. Qué curioso, ¿no? Es interesante. ¿Qué cambió? ¿Acaso cambió nuestra visión del lugar de congregación? ¿O fue que abrazamos una forma más cómoda de vivir nuestra fe en un aspecto muy puntual como el de congregarnos? Y yo no quiero caer en la necedad de los amigos de Job, porque lo que sigue en los capítulos a continuación es ese debate de acusación, y uno nota, por ejemplo, a los amigos de Job juzgándolo a él por algo que ellos nunca han vivido. Yo no quiero caer en esa necedad. Yo no quiero hacer doctrina con la experiencia de otros, pero lo que pretendo es que reflexionemos sobre el desafío de que una situación, cualquiera que sea, no puede determinar lo que yo haga o lo que yo soy, porque yo estoy llamado a retener la integridad. Yo estoy llamado a seguir siendo el mismo, no importa la situación que atraviese. Job es un hombre íntegro, próspero y tiene una relación con Dios a través de la oración y los sacrificios. Pero la piedad de Job no depende de su prosperidad ni de su comodidad, porque toda piedad que depende de la comodidad y la prosperidad nunca será genuina. Nunca será genuina. Ojo, no estoy diciendo que una persona próspera y que vive en forma cómoda no pueda ser piadosa. No. Lo que estoy diciendo es que si tu piedad y tu integridad dependen de eso, esa piedad no es sincera. Entonces, ese es el primer gran desafío. Retén tu integridad en medio de la crisis. Segundo desafío. Y bueno, no nos vamos, porque aquí yo traté incluso de seleccionar algunos pasajes, pero después miré el manuscrito y era demasiado extenso y dije, no vamos a meter en ese lío, pero usted lo puede hacer.
escuche, ¿qué es lo que pasa a partir de aquí? Nota que en los dos casos Job no reniega. ¿Sí? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sí? Luego le viene la sarna esa y hasta la mujer lo insulta y le pide que se muera y el hombre. Pero comenzó a pasar algo a partir de ahí. Llegaron primero estos tres amigos y comenzaron a decirle cosas. Y comenzaron a tratar de explicar la situación. Quizás es otra cosa que yo no sé quién nos metió en la cabeza. Que nosotros estamos llamados como iglesia a explicar todo lo que ocurre. No, nosotros no estamos llamados a explicar lo que ocurre. Nosotros estamos llamados a manifestar la vida que nos habita, punto. Hay cosas que no entendemos y tenemos que ser lo suficientemente sinceros para decir, yo no sé, porque realmente, pero lo que sí sé es que Dios está haciendo algo. Él está haciendo algo que yo no sé, pero lo está haciendo y es perfecto. ¿Sí? Entonces, esto sí afectó terriblemente a Job. Y este es nuestro segundo desafío. No te dejes afectar por las voces que oyes. Y mira, Job perdió todo y no renegó. Job terminó postrado por una terrible enfermedad y no renegó. Pero cuando comenzó a escuchar a los amigos, las explicaciones de los amigos, los juicios de los amigos, vea, Job renegó del día en que nació, Job renegó de la mujer que lo trajo al mundo, Job renegó de eso. Mejor dicho, si usted lee el libro de Job, es increíble. Y cuando todo en Job había apuntado hacia Dios, escuchar las voces de sus amigos todo el tiempo dándole explicaciones y juicios y esto y lo otro, de un momento a otro los reflectores de su adoración cambiaron de rumbo y se dirigieron hacia él. Y sí, ¿yo por qué estoy viviendo esto? ¿Y por qué Dios me hace esto a mí si yo no soy tan malo? Yo he sido bueno, yo he sido generoso, yo he hecho pacto con mis ojos, yo no sé qué, yo es que no entiendo por qué. Entonces, nota, Jehová dio, Jehová quitó. Recibiremos de Dios el bien y no el mal. Todo era hacia Dios. ¿Sí ve? De un momento a otro, todo apunta hacia Él. Y yo creo que esta es parte de las cosas que más nos ha afectado como iglesia durante este tiempo. Todo el tiempo estamos reflexionando por qué nos cerraron los templos, por qué no sé qué, por qué hemos tenido reducciones en los ingresos, por qué no sé qué, por qué la fe de algunos, porque entonces hemos reflexionado sobre nosotros y nos convertimos en el centro de la reflexión y dejamos de apuntar todo hacia Dios. Pero, bueno, viene el tercer desafío, que es una consecuencia natural del segundo. Ojo, si tú estás prestando oído a todo lo que oyes, todas las voces que vienen de todos lados, fácilmente terminas ¿qué? ¿Cómo? Fácilmente terminas hablando lo que no debes. Y este es el tercer desafío. Habla conforme a lo que eres y no de acuerdo a lo que te pasa. Por eso yo les decía en días pasados, nosotros nos volvimos expertos en pandemia. Somos, ¿cómo le diríamos? Somos infectólogos en proceso. Todo ya, algunos ya sabemos de vacunas, de no sé qué, el lenguaje de la pandemia nos invadió. Y no hablamos de otra cosa. Job, que nunca permitió que sus labios se abrieran para decir nada que de alguna manera le atribuyera a Dios despropósito alguno, terminó
hasta casi que exigiéndole a Dios que se presentara, ¿no? ¿Quién fuera para que yo llegara al tribunal de Dios? Y o sea, por favor, uno lee y le parece que no estamos hablando del mismo personaje de los dos primeros capítulos. Habla conforme a lo que eres, no de acuerdo a lo que te pasa. La mejor forma de retener nuestra integridad como iglesia es mantenernos enfocados en Dios y no en nosotros. El desarrollo de esta crisis ha puesto la atención en el hombre, desconociendo en muchos casos la centralidad de Dios. Y creo que este es, digamos, el gran retroceso de Job. Y viene nuestro, ¿cuál sigue? Cuarto desafío. Mantén tu lucha frontal contra el egocentrismo. Esto no se trata de nosotros. Esa es mi única preocupación con toda esta nueva tendencia al autocuidado. Debemos tener cuidado, claro que sí. Debemos ser responsables, claro que sí. Pero si usted observa, esta es toda una filosofía que sigue poniendo toda la atención en el ser humano. Todo ese debate. Y nota cómo están perfectamente encadenadas estos tres, ¿no? Job se deja afectar de lo que oye, comienza a hablar de lo que le pasa y termina más preocupado por él que por Dios. Incluso en uno de los monólogos que él hace ahí, creo que es en el capítulo 3, él desea nunca haber nacido, desea haber muerto antes de nacer y desea morirse en el mismo momento. O sea, es que es fascinante cómo Job describe lo que estamos viviendo. Porque el temor a la muerte ha invadido todos los diálogos. Y otra vez, no es que anhelemos morirnos. No. No, jamás. Pero, ¿por qué ese temor enfermizo? Ahora, ya para concluir un poquito esto, Job se sorprende grandemente cuando Dios lo acusa de palabras sin sabiduría. Y bueno, por favor, si no lee todo el libro, por lo menos lee a partir del capítulo 38. Eso es fascinante. Dios le pega una paseada a Job por todos los fenómenos naturales que no tiene la capacidad de explicar. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, lo otro? Y bueno, y te hace toda una... Y mira, así, diciéndolo como muy coloquialmente, Dios le dice a Job, mira, yo no estoy obligado con el ser humano ni tengo deudas con nadie. Así que deja de hablar sandeces. Pero esa confrontación que Dios le hace a Job llega o mejor dicho, plantea nuestro último desafío en esta mañana. Por favor, entienda esto. Job es un hombre. Yo quiero hacerme entender con esto, porque hay una lectura natural y una lectura espiritual de lo que le quiero decir. Cuando uno mira este fenómeno de la pandemia, usamos tapabocas como una medida de protección, que es buena, que el lavado de manos, que el distanciamiento y todo ese tipo de cosas. Pero en últimas, la
propagación e infección del virus es inevitable. O sea, no hay forma de que usted pueda evitar un virus que se propague en el aire, que no se ve, ¿cierto? Pero de todos modos tomamos medidas, ¿sí? Entonces ahorita la esperanza de la humanidad está ¿en qué? Una vacuna. ¿Qué de diferente tiene la vacuna a las medidas que estamos usando ahora? A ver. Ponemos el tapabocas, nos lavamos las manos, nos distanciamos, eso. ¿Qué de diferente tiene la protección que genera la vacuna a la protección de lo que estamos usando ahora? Bueno, pero digamos, no hay vacuna, pues seguimos. Pero ¿cuál es la diferencia entre la protección de lo uno y de lo otro? ¿Cómo? Escuche esto. Todas estas son protecciones de afuera. La vacuna es una protección de adentro. ¿Sí ves? Y usted termina siendo vulnerable a pesar de que tiene protecciones de afuera en algún momento, cualquier momento. Se descuida. Uno se sorprende de gente que no sale, que esto y terminó contagiada. Porque pues digo, es prácticamente inevitable. La diferencia es que hay una protección de afuera. Pero lo que la humanidad está esperanzada es una protección de adentro. Porque tú tienes el anticuerpo allá adentro, ya, te lo ponen ahí con la vacuna. Entonces, aunque el virus venga y todo, tú tienes ahí ya, la defensa está dentro de ti. Escuche, ¿por qué le menciono esto? Porque esto tiene una connotación, bueno, esta figura nos permite entender algo que es una cosa que Job no había entendido. Job tenía una relación con Dios que se nutría de todo lo que él hacía por fuera. Recuerda lo que describe el capítulo 1. Él ofrecía sacrificios. Incluso decía, de pronto uno de mis hijos pecó, voy a ofrecer sacrificio por él. Él ofrecía sacrificio, era un hombre piadoso, ayudaba al uno, ayudaba al otro, era generoso. Entonces, ¿malo eso? No. Pero nota, él tenía una relación con Dios que se nutría de lo que hacía por fuera. ¿Cuál fue la experiencia reveladora de Dios para Job? Y que él descubre al final del capítulo. Observe lo que dice en el famoso capítulo 42, que todos nos sabemos de memoria los primeros versículos. Note cómo arranca el versículo 1 del capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo les pregunto, ¿Job no sabía eso? Sí, lo sabía aquí. Incluso por eso dice, Dios nos puede dar y nos puede quitar. O sea, él conoce que todo lo puede. Pero era un conocimiento que él tenía de afuera. Era un conocimiento doctrinal. No era un conocimiento relacional. No, era un conocimiento que venía de una comunión íntima. Yo sé que Él es el Dios del universo, que Él da y que Él quita. Yo lo sé, pero ahora Job dice, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y nota lo que dice, por tanto yo hablaba ¿qué? Lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Ahora te ruego y hablaré, te preguntaré y me enseñarás. Yo de oídas te había oído, pero ahora ¿qué? Mis ojos te ven. O sea, yo había oído de Dios que es todopoderoso. Yo había oído. Y note esto, mira. Todo lo que tú oyes te afecta en la medida en que lo crees. Aún la palabra de Dios. Esa es la voz que debes oír y creer. Porque esa es la materia, esa es la cuota inicial de lo que va a ocurrir en nosotros a partir de ahí. Yo de oídas te había oído, pero ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Porque yo puedo escuchar
atesorar, conocer, repetir y memorizar una doctrina tocante a Dios. Pero solo podré disfrutar de su presencia en mí cuando le conozca a través de la comunión, cuando lo vea y se arrepiente. La comunión, a ver, Job tenía una relación con Dios nutrida de lo que hacía por fuera. Ahora tiene una comunión con Dios que depende de un entendimiento que ha atesorado desde adentro, desde adentro. Y ese es nuestro último desafío. Ese es: conoce al Dios del secreto, no solo al de la doctrina. Y tenemos una muy buena doctrina. Y la iglesia ha sido el grupo de personas de la doctrina de la Biblia. Pero experiencias como la que hemos vivido en estos meses, yo espero que nos hayan llevado a conocer al Dios del secreto. Del secreto. No solamente de oídas. Job experimenta una comunión íntima con el Señor. Y hay algo muy interesante. No solo tiene que ver con lo que yo te diga. Una de las cosas que se reactivó durante esta pandemia es una iglesia que hizo convocaciones multitudinarias de oración. Y eso está bien, por favor, no vaya a malinterpretar lo que quiero decirle. Pero muchas de mi preocupación en torno a eso era casi como imponiéndole una agenda a Dios. Y Señor, queremos que ahora abran los templos, y queremos que el virus se vaya, y queremos que no sé qué. Y entonces era como poniéndole una agenda a Dios. Y lo que Job descubre es que el gran secreto de la oración no es todo lo que tú le puedas decir a Dios, sino todo lo que tú puedas escuchar de Él en medio de esos momentos. No estamos para explicarle a la sociedad los eventos que ocurren. Estamos para manifestar la vida que tenemos dentro. Repasemos rápidamente los principios. Primero, retén tu integridad en medio de las crisis. Entonces, tú decides ahora si vas a chulearlo. Y ya entendimos de qué se trata, ¿cierto? Entonces, si quieres, ahí, si estás tomando nota o algo, ponle ahí el chulito, sí. El segundo principio, ¿cuál es? No te dejes afectar por las voces que oyes. No hables Goliat, habla Cristo. Habla Cristo. Entonces, tú miras a ver si le pones ahí el chulito de... ¿Listo? Tercero, habla conforme a lo que eres, no de acuerdo a lo que te pasa. Porque lo que pasa, pasa. Hoy es y mañana no es. Lo que tú eres es eterno porque fue hecho, porque fue la manifestación de una vida eterna en ti. Aleluya. Entonces, yo voy a empezar a hablar de acuerdo a lo que soy. Ese va a ser mi desafío. Entonces, otro. Esto sí es duro, Esto sí es duro. Mantén una lucha frontal contra el egocentrismo. Yo les he dicho en muchas ocasiones, el gran desafío, una vez nacemos de nuevo, es morir en Cristo. Es morir en Cristo. Ya no vivo yo. De esto se trata. De esto se trata. Así que, si sigues allí en esa lucha, y finalmente, la última, conoce al Dios del secreto.
Y no es que esté mal conocer la doctrina, claro que sí. Por eso te decía, esa es la cuota inicial. Pero nos quedamos con eso. Tenemos una buena doctrina, pero no conocemos al autor de ella. Y ese es el gran desafío. Cierra tus ojos un momento. La mejor cifra en el haber de esta evaluación es estrechar una comunión con Dios que va más allá de lo que hemos oído y lo que hemos hecho toda la vida. El gran balance al final de este año no es si hemos evitado el contagio o si pudimos conservar el empleo o mantener el negocio a flote. El gran balance de este año debería ser: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos leer desde la realidad de Dios una situación que nos ha afectado de manera tan significativa a todos, Señor. Hoy, en lo personal, y espero que muchos de mis hermanos, abrazamos el desafío, Señor, o los desafíos que nos plantea la palabra para seguir avanzando. No solo en el año que está a punto de comenzar, sino a lo largo de toda nuestra vida. Retener la integridad, Señor, cerrar nuestro oído a las voces que quieren apartarnos del propósito, abrir nuestros labios para exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Mantenernos enfocados en ti, no en nosotros. Y poder, Señor, ser residentes permanentes del secreto, donde tú te manifiestas, para que lo que nos nutre en el secreto pueda ser manifestado en público, Señor. Gracias. Gracias por estos meses donde decidiste enseñarle a toda la humanidad una lección de soberanía a través de un virus invisible, Señor. Gracias. Gracias, Dios. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.